a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jeanne-Louise Victoire, más conocida como Zoe. Ella sería la última hija que adoptaron los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria, empezando a convivir con la familia real francesa cuando ésta ya había caído en desgracia al estallar la Revolución Francesa. Esta biografía es realizada por petición de María Versalles, Irene Azuaje, Arcadia Com y Lolo. Jeanne-Louise Victoire nació en el año 1787, posiblemente en Versalles, en Francia. Se desconoce el nombre de sus padres, pero se sabe que ella era hija de uno de los miembros del servicio del Palacio de Versalles, sirviendo a su padre como mujer de la casa del rey, es decir, que era uno de los sirvientes del rey Luis XVI de Francia. La niña era la hija menor de dicho sirviente, teniendo dos hermanas mayores que ella. En el año 1790 fallecieron sus padres con muy pocos meses de diferencia, dejándose a tres hijas huérfanas de ambos progenitores. Cuando la reina María Antonieta se enteró de tales fallecimientos, ella decidió adoptar a la menor de las hermanas, mientras que las mayores fueron internadas en un convento, siendo su manutención y educación financiada por la propia reina. Jeanne-Louise Victoire sería adoptada en un momento bastante complicado para la monarquía francesa, ya que acababa de estallar la Revolución Francesa y eran tiempos delicados para la familia real. Pero aún así, la reina María Antonieta decidió cuidar de aquella niña de tan solo 3 años de edad, a la que le entregó el nombre de Zoe. La niña empezó a convivir con la familia real francesa cuando ésta ya había abandonado el Palacio de Versalles, siendo trasladada al Palacio de las Tullerías de París, y sería uno de los 8 hijos que adoptaron los monarcas, aunque tan solo Zoe, Ernestine Lambriquet y Armand Gagné fueron los que vivieron de manera continua junto a los reyes y los hijos biológicos que María Antonieta y Luis XVI fueron trayendo al mundo. Es muy posible de que cuando se llevó a cabo la adopción de Zoe, su hermano adoptivo, Armand Gagné, ya no se encontrase junto a su familia adoptiva, debido a que éste odiaba a la familia real francesa, especialmente a sus padres adoptivos. Así que cuando estalló la Revolución Francesa, en el año 1789, este abandonó a su familia adoptiva y se unió al bando revolucionario. Uno de los motivos por el que Zoe fue adoptada por los monarcas franceses es para que se convirtiese en la compañera de juegos del delfín Luis Carlos, debido a que ambos llevaban pocos años de diferencia y ya se conocían. Había una buena relación entre ambos niños. Zoe permaneció junto a la familia real mientras ésta se encontraba bajo arresto en el Palacio de las Tullerías, siendo constantemente vigilados por el bando revolucionario, aunque sí se le permitió a la familia el poder abandonar dicho palacio en distintas ocasiones para acudir a misa en Saint-Cloud. Su estancia en el Palacio de las Tullerías no sería demasiado agradable, debido a que la muchedumbre se agolpaba alrededor de dicho palacio para insultar a la familia real. Incluso hubo varios incidentes donde algunos revolucionarios llegaron a asomarse a las ventanas o incluso varios de ellos lograron colarse en el palacio, algo que asustaría mucho a la familia. Durante aquel encierro en las Tullerías, se empezó a idear la fuga de Varennes, donde la familia real se escaparía de dicho palacio e intentarían cruzar la frontera francesa para ser acogidos por la familia imperial austriaca. Poco antes de producirse aquella fuga, Zoe sería sacada a escondidas del palacio y fue internada en el convento donde se encontraban sus hermanas mayores,
tal vez en un intento de ponerla a salvo y de que pasase desapercibida en aquellos momentos tan delicados. En la noche del 20 al 21 de junio de 1791 se llevaría a cabo la fuga de Varens, donde la familia real francesa escapó del Palacio de las Tullerías en un carruaje alquilado, y pese a ser una fuga bastante exitosa en un principio, la familia sería descubierta cuando les quedaban pocos kilómetros para cruzar la frontera francesa, siendo así devueltos al Palacio de las Tullerías, aunque después acabaron encarcelados en la prisión del Temple. Tras ser encarcelados, a María Antonieta le fue imposible el poder seguir manteniendo a todos aquellos niños que había adoptado y que se encontraban algunos de ellos internados en conventos o escuelas, lugares donde eran criados y educados gracias al dinero de la reina. Así que es muy posible de que muchos de aquellos hijos adoptados acabasen siendo expulsados de tales lugares cuando dejó de llegar el dinero para su manutención. No se sabe qué pasó exactamente con Zoe y con sus hermanas cuando dejaron de percibir la ayuda económica de la reina, desapareciendo de la historia a partir del año 1792. Zoe se convirtió en la última hija adoptiva de los reyes Luis XIV de Francia y María Antonieta de Austria, empezando a convivir junto a la familia real francesa cuando ésta ya había caído en desgracia y pasaban por un momento muy complicado ante un destino incierto. Es muy posible que la adopción de esta niña solo fuese para que el delfín Luis Carlos no se sintiese tan solo durante aquel encierro en el Palacio de las Tullerías, debido a que ambos niños ya se conocían y se llevaban muy bien al tener una edad muy similar. La estancia de la niña junto a la familia real francesa sería un tanto breve, ya que cuando se dio la fuga de Varens, tanto ella como su hermana adoptiva, Ernestine Lambriquet, fueron sacadas del Palacio de las Tullerías, tal vez en un intento para que éstas fuesen puestas a salvo y ocultadas de los revolucionarios, ya que por aquel entonces todo aquel que estuviese relacionado con la familia real francesa era encarcelado o asesinado. Zoe acabaría siendo internada en el mismo convento que sus hermanas, pero se desconoce qué pasó exactamente con aquellas niñas, desapareciendo así de la historia como casi todos los hijos adoptivos que tuvieron los monarcas franceses. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jeanne-Louise Virtual, más conocida como Zoe. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y cuál de todos los hijos adoptivos que tuvieron los monarcas Luis XVI y María Antonieta os ha gustado más. Y con esto me despido. Hasta la próxima.